dice nada grave, ni... Pero sí es interesante que tú veas los planteos que hace una empresa que creció muchísimo en Argentina y que se formó en inteligencia emocional, no a nivel de instructorado, no al nivel que están haciendo ustedes, pero y formó a todos los mandos medios y siguen teniendo un tipo de problema muy especial que te digo que es una palabra con 3 letras que tú lo vas a comprender mejor que nadie. La palabra ego. Sí, así que me gustaría que compartírtelo. Sí, adelante. Me autorizas y manteniendo reservas, te lo voy a... Y entonces me convocaron para... Es una reunión muy atípico porque son los 8 gerentes con 4 miembros de la familia que son los fundadores. La empresa se llama Electronic. Se va la laptop. Y la de Alan también. Sí, la verdad que se me hace la por eso no podemos juntarnos el viernes. Esto es una excepción en el año. Está viendo la de Héctor y la de Alan y Héctor se ve bien clarito. De hecho, la de Alan como que tiene enfoque. Ocurrió, o sea, porque pone todo borroso enseguida. Yo dije, no, tenía reunión con ustedes. Esta tiene ese mismo efecto, nada más que tiempo como queremos que abarque todo, pero sí te puede enfocar en frente. Que viene me gustaría que cuenta con eso. Genial, genial. Bueno, ¿continuamos, muchachos? Sí. No sé si está Jesús ahí. ¿Lara? No los veo todavía. Sí, ya estoy aquí. Bueno, retomamos. Estábamos hablando de algo, un aspecto muy importante de la facilitación. Recordemos lo básico, ¿no? Alguien se vuelve docente no por lo que sabe, sino porque sabe expresarlo. El dicho dice, no alcanza con saber, hay que saber comunicarlo. También habíamos dicho que comunicar no es solo lo que dices ni cómo lo dices, sino lo que transmites. Dentro de esa transmisión, yo comentaba que si estuviéramos en vivo, usaríamos rotafolios para alternar con las pantallas de PowerPoint en el sentido de este principio que habíamos colocado de la diversidad de estímulos. Cuando vamos a juntarnos, supongamos una jornada típica, lo que va a pasar con esta empresa de electrovisiones, no sé si estaban escuchando, que el fin de semana yo voy a ir a ver a es una empresa mediana, tiene 150 empleados, se considera mediana todavía en Argentina, con la que yo estuve varias veces. Ese grupo está esperando una actividad multisensorial, multitemática, no está esperando una clase académica, no está esperando tampoco un show, no está esperando que se le lea un PowerPoint, todo lo dicho antes. Entonces, ¿cómo logramos esa comunicación multicanal, multidimensional? Bueno, lo hacemos hablando, realizando ejercicios. A veces puede ser una dinámica de corte físico. Aquí tocaremos poca por las obvias limitaciones que tenemos. Después, mostrando videos, o puede ser un audio, generando debates. Y a mí me gusta mucho escribir algo en un rotafolios. Le doy bastante importancia a ese recurso que hoy parece antiguo, pero a mí me gusta mucho porque no solo me gusta, como me gusta lo investigué, y dicen que las personas que ven a alguien escribiendo, y que a su vez escriben, por eso me dediqué mucho a lo del cuaderno, facilitamos muchísimo el aprendizaje. A propósito, Rafa B. Lowsers, muchas gracias por la recomendación, me encantó el primer capítulo. Yo no me lo hubiera anotado en el cuaderno, lo de Rafa. Con todas las cosas que uno escucha y te recomiendan y hablas durante un día, no hay manera de absorber todo eso. Entonces, la gente que viene a un seminario, yo les digo, sí, véanse una serie muy interesante, el primer capítulo de un boxeador que no quería pelear, que el padre lo obligó, muy interesante desde el punto de vista emocional, ¿no? Ese primer capítulo. La gente lo puede olvidar. En cambio, si yo lo anoto y predico con el ejemplo y le digo, anótense por favor esta serie, y pongo los. Entonces, la gente es muy probable que, bueno, por lo menos queda la responsabilidad del lado de ellos, qué hacen con esa información que anotaron.
Con esto de los PowerPoints es parecido. ¿Por qué ahora saltamos a otro PowerPoint, que es el que está en nuestro curso online, y hay información adicional a la que nosotros vimos? Porque sencillamente lo dicta la realidad. Ejemplo, vamos a leer otra definición de emoción o sentimiento. Nosotros leímos una que estaba en un PowerPoint. Hay 200, si ustedes buscan en Google, hay 200. De vuelta, ni una, ni 0, ni 200. Tenemos que definir. Pero definir y hacer el ejercicio que hicimos, ideas, recuerdos y sentidos, son los 3 tiempos. Ahora vamos a agregarle algo más. ¿Por qué está en el PowerPoint accesorio? Porque yo en realidad lo pondría en un rotafolios. Haría una llave con dos líneas que parten de un centro imaginario y diría, las emociones tienen 2 componentes muy importantes. En realidad tienen muchos componentes, pero tampoco, se me fue la imagen, no sé si, del otro PowerPoint, a ver, en el otro PowerPoint sería la 9. El PowerPoint del curso online sería la 9 de 29, así me figura bien en la máquina. Ahí está, esa, exactamente. ¿Cómo observamos las emociones en inteligencia emocional? Aprendemos a ver las emociones bajo 2 poderosos aspectos. Las emociones son energías y las emociones tienen una raíz o significado. Esto me parece muy importante y yo voy a explicar después con un ejemplo por qué, pero me gustaría saber si alguien va incluyendo por qué y qué entiende con esto, porque ya que tenemos un poquito de tiempo para explorar qué intuyen ustedes, qué imaginan que es, qué piensan que es, usémoslo ese tiempo porque es interesante. ¿Qué entenderían ustedes por esto que están leyendo ahí? Arriesguen, sean audaces, no hace falta que digamos, estén seguros de saber. Como dijo Rubén, no tenemos que tener miedo de decir algo en lo cual nos equivoquemos. Al contrario, este es el campo de acción para expresar posibles errores que nos van a llevar sobre pistas ciertas. De hecho, van a ver que en un momento vamos a cruzar el paradigma normal y vamos a aplaudir, esto sí que lo vamos a hacer físicamente, vamos a aplaudir a las personas que se equivoquen. Es rarísimo el ejercicio, pero cuando lleguemos a él van a entender de lo que hablo. En ese ejercicio vamos a aprender más de los que ponen cosas equivocadas que de los que ponen las cosas acertadas según la consigna. Porque también lo que es un error o lo que es un acierto depende de un contexto. No dejan de existir los errores y los aciertos, pero a veces dependen del contexto. Entonces, en ese ejercicio que yo les estoy preanunciando, vamos a ver el valor de escuchar los errores de los compañeros y los propios, porque aprendemos mucho más que cuando hay un acierto. Y esto va a ser vivencial. Pero ahora, ¿quién quiere decirme, tratarme de explicar a mí, qué significa esto? ¿Qué significará este nuevo aporte de una llave? Entonces, ustedes recuerden, háganse la imagen de que la pizarra, la palabra emociones, se abre una llave pura, energías arriba, o energía en singular, y raíz o significado abajo. Otro comentario mientras piensan. Y ustedes podrían preguntarse, pero entonces, ¿qué pantalla usamos? ¿La que veníamos viendo hasta hace un rato o esta? No hay respuesta para eso. Porque para poder decidir qué pantalla van a usar ustedes, son ustedes mismos los que van a tener que fijar un criterio de acuerdo a su estilo de enseñanza y de aprendizaje y de acuerdo al contexto del grupo al que se van a dirigir. Entonces no hay una respuesta. Yo de hecho los voy a inundar de PowerPoint sobre distintas temáticas: inteligencia emocional en el liderazgo, servicio al cliente, trabajo en equipo, resolución de conflictos, en la salud, educación primaria, educación secundaria. Enorme cantidad de PowerPoint. Pero siempre es cada uno de ustedes el que va a dar una temática y el que se siente afín con algunas definiciones más que con otras, el que tiene que decidir cómo alterna y usa
los distintos canales de comunicación. Los repasamos. Hablar, mostrar una pantalla de PowerPoint, escribir, mostrar un video o hacer escuchar un audio o un ejercicio. Todo eso combinado alrededor de un concepto crucial o de un principio o de cada una de las 5 competencias. Pero ahora estamos con las emociones, con sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué esta llave? ¿Alguien intuye la importancia de marcar esa distinción entre energía y raíz o significado? No estoy viendo al grupo de emociones, están ahí, ¿no? Rafael aquí. ¿Alguien quiere? No sé si alguien levantó la mano, no lo veo ahí. ¿Está abierta la cámara? ¿Escuchas, Abel? Ahí está ya. Sí. Rafael. Ahí volvió. Sí, perfecto. Rafa, te escucho. Bueno, a mí se me vino algo a la mente, ¿no? Cuando estaba leyendo lo que decía ahí. Me vino a la mente un concierto. Concierto, ¿por qué? Porque, no sé si lo puedes poner ahí. La lámina, por favor. Hablabas sobre energía, ¿no? Por ejemplo, una canción, digamos, que sea significativa de cierto grupo al que tú fuiste a ver. Eso va a transmitir cierta energía y mucha gente dice, el ambiente estuvo bien padre, ¿no? O estuvo muy malo, o estuvo muy, muy bien. Y normalmente se da en ciertas canciones, ¿no? Que son enigmáticas o que son clave con ciertos grupos, ¿no? Y la raíz de ese, siempre uno lo asocia a algo que haya sucedido, ¿no? Con esa canción, digamos que en algún momento tuve yo una novia que se la dediqué. De alguna manera te transmite o te va a llevar hasta ese momento, ¿no? Y lo vives en ese sentido. No sé, así fue como no sé, se me vino a la mente en ese sentido, ¿no? No sé si esté bien. A mí me sonó muy interesante, muy interesante. El ejemplo es muy interesante. ¿Alguien más quiere aportar? A ver, sí. César Chávez. Sí, ¿qué tal, César? Gracias por participar. ¿Qué entendiste vos, César? Yo en alguna ocasión asistí a terapias con un psicólogo, donde él me enseñó a canalizar los pensamientos disfuncionales que me generaban a mí ansiedad, estrés y todo lo que conlleva. Sin embargo, también me hizo una pregunta que hace algunas sesiones tú nombrabas ahí, donde me dijo, ¿qué crees que es primero? Dice, sentir o pensar. Y ahí fue como fuimos trabajando una terapia en base a lo de las emociones, donde sí son una energía, sí lo son, totalmente de acuerdo con ello, porque las genera un pensamiento, ya sea funcional o disfuncional, pero ese pensamiento viene ya sea por tu experiencia de vida, de tus creencias, de todo lo que hayas vivido con anterioridad, las cuales pues tienen un significado válido o un significado que sea disfuncional, y esa disfunción es la que te lleva a la generación de esas ansiedades o estrés. O si es un pensamiento funcional, pues te lleva a esas alegrías o felicidad, ¿no? Entonces, así es como yo traduzco ese tipo de frases que mencionan en el PowerPoint. Bueno, excelente respuesta también. O sea, muy bien orientados. O sea, lo que están diciendo, creo que todos nos identificamos con eso. ¿Quieren hacer algún aporte más? Energía. Vamos a tomar el ejemplo del enojo, porque es uno de los más importantes de acuerdo a esta clasificación, ¿no? El enojo, todos sabemos que es energía. A veces hasta es energía placentera, porque cuando se acumula y vos la descargas gritando, nos sentimos un alivio. De repente sentimos un alivio. O sea que nadie puede pretender
como primer paso, que se acumule la energía indefinidamente. Estoy hablando con la mayoría de ingenieros, saben perfectamente que una energía acumulada indefinidamente es una explosión. O en el ser humano también puede ser una implosión. Una persona que no puede volcar su enojo hacia afuera, como la energía la acumula dentro, finalmente implosiona. Tiene una ACV, en México se dice más, en España se dice ictus, acá se llamaba derrame cerebral y se le empezó a llamar ACV, accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la denominación más común en México del derrame cerebral? ¿Hay alguna que predomine? O acá sí se impuso ACV. ¿Y ahí cómo se dice, Héctor? Derrame cerebral. Derrame. Bueno, acá se popularizó ACV. Todo el mundo sabe lo que es un ACV, que es un accidente cerebrovascular. Entonces, es muy lógico que la primera recomendación de un terapeuta, un facilitador de inteligencia emocional, un padre a su hijo, un cónyuge a su marido o su esposa es, bueno, desahogate, descarga tu energía, ventila tu enojo. Perfecto. Los griegos lo llamaban catarsis. Hagamos catarsis. Pero por supuesto que eso tiene un costo también, ¿no? Si yo le digo idiota a un colaborador, si yo le grito a otra persona, te voy a matar, hay consecuencias. Y además hay consecuencias metabólicas. Cada vez que yo descargo esa energía, primero la tuve que acumular. Y entre la acumulación y la descarga, hay alteración del metabolismo. Todo esto se llama homeostasis y también está vinculado con el tema del estrés, de la respuesta de lucha o huida. O sea, tengo que, continuamente estamos tratando de reequilibrarnos y saliendo y entrando en estados emocionales. Ahora, les voy a contar un caso que va a ejemplificar la importancia de esto que comentaron Rafa y César. En Japón, a ver quién se lo acuerda el nombre, porque yo me lo acabo, o no me lo acabo, me acabo de dar cuenta que no me lo recuerdo. El nombre de un muñeco al que vos le pegás, se va para atrás y vuelve, vos le podés volver a pegar. Tiene un nombre, es como es un muñeco de aire. ¿Saben de lo que estoy hablando? Le pegás, el muñeco se va para adelante, toca el piso, rebota. ¿Cómo? Yo me acuerdo que le llamábamos huevos. Mueble. ¿Lo llaman Weble? Ajá, yo me acuerdo que así le llamábamos, cortábamos. Era desde ese que lo inflas y tiene arena abajo y se regresa, ¿no? Claro, exacto. Tiene un nombre más popular, pero yo no me lo acuerdo. Pero puede variar según los países. Pero se entendió de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es una figura, ni siquiera es un muñeco. Es como un globo de plástico que tú le pegas y tiene la particularidad, así como el que usan los boxeadores, que le dan a la bolsa, y la bolsa va y vuelve para poder seguir pegando. En Japón, en un momento, se volvió moda crear gimnasios donde muchos ejecutivos iban y le pegaban a este muñeco. Y cuando tenga el nombre, en Google se los voy a mandar, o si encuentro algún artículo o algo. ¿Cuál era el principio de negocios que imaginaron las personas que ponían esos gimnasios? Muchos japoneses odian a su jefe, les gustaría pegar una trompada, pero no lo pueden hacer porque perderían el trabajo. Entonces, yo creo que en castellano también puede ser que se llame tentempié. Está viniendo como esa palabra, no estoy seguro, si no me la estoy confundiendo, me parece que también es una bocadillo el tentempié, ¿no? Bueno, ya va a venir esa palabra. Lo importante es entender el concepto. Los ejecutivos japoneses iban y le pegaban al muñeco. De esa manera trabajaban el aspecto energético de su enojo. Goleman, sabiendo de esta corriente, hizo una observación muy interesante. Dijo, pero eso no es lo último que se puede hacer y lo mejor para manejar el enojo. Y ahí es donde interviene lo interesante que dijeron César y Rafael. Si yo voy y le pego al muñeco, me puede quedar un problema muy importante.
Nunca entiendo lo que le pasa a mi jefe. Y lo pongo en la categoría de malo, como en las películas. Le voy a contar una anécdota que me pasó de verdad con mi hijo. Yo sé, a mí me pasaban cosas raras que a veces voy a decir, no me van a creer. Y siéntanse libres de no creerme. Pero cuando él maduró, fuimos a ver una película para adultos. Él tendría 11, 12 años. Habíamos visto media hora de la película y él me codeó. Yo me incliné y él me dice al oído, papá, no entiendo esta película. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Es una anécdota que me quedó grabada. Porque si ustedes piensan en el cine infantil se nutre de que haya, incluso los superhéroes, que haya buenos y malos claramente definidos. Por ejemplo, las últimas películas de Batman, que facturaron millones de dólares, es como un acuerdo con los adultos. Los chicos se divierten porque están los buenos y los malos. ¿Y por qué vamos los adultos a ver algo tan simple? Porque en realidad la película es igual una maravilla. A mí no me gusta mucho, pero me las hizo ver mi hijo y me pareció magnífica igual. Los efectos especiales, cómo potenciaron el papel de Batman como superhéroe, el guasón, que era el hiper malo, la maldad personificada. Ahora, la mayoría de las películas para adultos que salgan de los estereotipos de los cómics tratan de eludir. Los guionistas mismos dicen, la vida no funciona así que está el bueno y el malo, en perpetua lucha, aunque las religiones arrancan de ahí. Dicen, las personas son buenas y malas al mismo tiempo, y a veces se entrecruzan las intenciones buenas con las personas malas y viceversa. Entonces Goleman, rescatando esto, decía, cuando los ejecutivos japoneses van y le pegan al muñeco, solo están trabajando sobre la fase energética de la emoción. No está mal, porque si no un día van y le pegan al jefe, o se suicidan o matan al jefe. Está bueno hacer eso, pero es incompleto. ¿Por qué? Porque no están recurriendo a la empatía, no están recurriendo al diálogo, no están recurriendo a la negociación, solo están impidiendo el colapso a través del drenaje energético. Es como que si tú tienes una herida y se te infecta, y en vez de ir al médico y tomar un antibiótico e ir a la raíz del problema, solo dejas que supure. Si tú no dejas que supure, empeora la situación, puede haber gangrena y te tiene que cortar el brazo. Pero si tú dejas que supure y nada más, no estás yendo a la raíz. ¿Por qué se generó esa infección? Entonces, en términos psicológicos, la raíz o significado de una emoción es esto que explicaron muy bien Rafa y César. ¿Qué significa mi enojo? Tengo que procesarlo cognitivamente, con un terapeuta, con un compañero de trabajo, con mi esposa, con un padre, con un rabino, con un sacerdote, con el que quieran, con algún ser humano o en soledad. Ya vamos a aprender ejercicios donde, en vez de dialogar con alguien, si no lo tengo a mano, hago un ejercicio de introspección y me autodiscuto mis propios argumentos. Porque acá la pregunta del millón es, ¿realmente ese jefe japonés es una persona mala? Y hay que pegarle todo el tiempo imaginariamente, o es uno más, un neurótico más atrapado en el sistema, del que hemos hablado en los primeros minutos. Me gustaría escuchar una opinión. ¿Qué opinan del jefe japonés a quien le están pegando imaginariamente? ¿Qué tienden a pensar ustedes? ¿Que es el malo de la película o realmente él es también un engranaje? ¿Cómo lo ven esto que acabamos de contar? Sí, ya está cerrado. lo que comentas tú, la cuestión de la implosión, ¿no? Sí. Y si lo viéramos como lo que tú dices, pues pegar al muñeco, tal vez pudiera servir en algo, ¿no? Pero no es el fin, pues, no remedia del todo, ¿no? Yo les puedo comentar así como tú comentas tus vivencias, bueno, y lo que he estudiado por muchos años, que es la biodescodificación. ¿Sí? Y el problema de mi esposa, y que tanto hemos trabajado, el problema de su sardera, desde el punto de vista, y ahorita van a ver por qué es lo que comento a la implosión, de que
dentro de la bio, la sordera es algo que a qué no quieres escuchar, pues, porque cierran tus oídos. Y el origen del problema, y que así se instaló prácticamente en 2 o 3 días, y que se ha luchado mucho con eso, fue mi esposa por más de 15 años. Ella tuvo asegurada a su madre y vive en la casa. Bueno, ella la mantenía al 100%, pero llegó un momento en que fueron tan caros los estudios que le pasó charola a los hermanos, y una de ellas, en lugar de darle el dinero, pues le dijo que no les podía dar dinero si no tenía las facturas, ¿sí? de los rayos X y esas cosas, pues, ¿no? Y pues le dijo, ¿cómo crees que voy a andar pidiendo tantos papeles y esas cosas? Yo tengo mi número, yo sé lo que gasto. No, pues le dijo, yo no sé si me roban, ¿no? Ahí, eso pasó en la casa, se metió, ella muy modesta, y habló conmigo lo que había pasado. Ellos viven en una ciudad, en Phoenix, ellos viven, y bueno, ella nada más mostró su enojo conmigo, pues, pero pues ella me dijo que tenía ganas de pegarle, de cachetearla, ¿no? Y bueno, mucho lo he visto, yo lo he visto otros terapeutas, y han hecho el trabajo de sacar la implosión, lo que ella contuvo en ese momento, ¿no? Son cosas de la vida que uno no sabe, ¿no? Que si en ese momento, si mi esposa le hubiera dado una cachetada, hubiera agarrado un florero, se lo hubiera tirado, le hubiera agarrado la silla y se la quiebra en la cabeza. Son cosas que uno no sabe, que a lo mejor no se hubiera instalado la sordera, ¿no? Entonces, por eso se lo platico con un caso real, caso vivo, que con el que tanto hemos vivido, y algunos terapeutas en los cuales yo he estado y que han platicado con ella, siempre han llegado a la misma conclusión, pues, que fue una implosión de no haber podido expresar su enojo en ese momento. Cuando un terapeuta hizo una regresión y prácticamente igual, ¿no? Le pusieron una especie de una cama con almohada para que se desahogara, y le echó golpe, le echó trancazo hasta que se cansó de decir que era su hermana, ¿no? Pero bueno, se sigue en el trabajo y ahí va, ¿no? Referente a lo que platicaba eso en Japón, pues de darle los golpes. Incluso se me vino ahorita a la memoria, pues luego se me vino el caso de mi esposa, de que o sí le podrás dar unos golpes al mono, pero también tienes que gritarle hijo de tu, y darle al mono y poder expresar todo. Entonces, a veces los puños no sacan todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, yo le pondría esa palomita a los gimnasios que lo pusieran, pero que fueran cabinas cerradas para que pudieran gritarle todo lo que quisieran. Aisladas de sonido. Sí. Muy interesante, muy Eso interesante. es la cuestión de la implosión, ¿no? Entonces, por eso lo he vivido en carne propia. Sí, lo que está contando Héctor evidentemente es muy impactante porque es un caso extremo de una situación emocional que no te da tiempo, porque lamento escuchar la historia en sí, ¿no? Pero me congratulo de que podamos escuchar, compartirlas, porque profundiza el aprendizaje respecto a que, en general, lo que nosotros vamos a aprender para poder ayudar a otras personas es que tengamos situaciones de la vida en donde hay tiempo para procesar y reprocesar una situación. Por ejemplo, llevarse mal con un jefe, llevarse mal con la esposa o el marido, llevarse mal con un hijo. Pero lo que ha contado Héctor es un impacto emocional que puede generar una explosión, como él dijo, que una persona lastime a la otra sin querer o queriendo, y después hay que pagar las consecuencias, o bien una implosión que la pagás con el cuerpo, con un síntoma definitivo o a veces por fortuna reversible. Pero gracias por compartir eso, Héctor, porque es el testimonio impactante de lo que estamos hablando. Si algo te toma totalmente de sorpresa y no tenés tiempo para procesarlo, nadie sabe qué puede ocurrir con tu reacción, con tu mente y cuerpo. Entonces, lo único que podemos hacer es eventualmente estar preparados para ese tipo de situaciones. Hablamos del ensayo emocional respecto al secuestro, el conato de secuestro con Arturo, y hay otras técnicas
que nos van a dejar en mejores condiciones para, si aparece una situación como esta, estar mejor parados. Pero estar mejor parados no significa que no podemos caer. Porque nadie puede predecir. Si los seres humanos, si fuéramos invulnerables, este sería otro tipo de vida, otro tipo de mundo. No existe la invulnerabilidad. Porque para plantearnos la invulnerabilidad, eso ya se parece a la inmortalidad, que no nos podemos enfermar, que no sufrimos ni calor ni frío, que no necesitamos la homeostasis. Es ciencia ficción eso. Lo que hacemos aquí es aprender de estas historias y sacar lecciones, ver su significado, valga la redundancia con el segundo punto, y darnos cuenta de este segundo aspecto, que es más importante que el primero. Porque la energía la tenemos asegurada. La energía del enojo, o del miedo, o de los celos, o de la angustia, o la depresión, que es la antienergía, la tenemos asegurada. Viene como cuenta Héctor, viene una persona muy querida, un afecto íntimo, y te dice algo muy fuerte y ya estás en estado de shock. La gran cuestión es qué significa eso para ti. Lo que significa para ti, volvemos al caso extremo que contó Héctor, no te da margen de maniobra, será lo que quería. ¿Vieron cuando la gente dice está en manos de Dios eso? Bueno, así lo quiso Dios, o el destino. No tuve, para trasladar el caso, otra cosa extrema, me roban en la calle, inesperadamente. ¿Qué sé yo cómo voy a reaccionar? Va a influir cómo me preparé. Si alguna vez hice el ensayo emocional, qué aprendí, qué leí, va a influir, pero no tengo la respuesta definitiva de qué va a suceder. En cambio, en la mayoría de las situaciones de la vida cotidianas que tenemos, fuera de los extremos, sí tenemos un margen de maniobra muy alto. Volvamos al ejemplo del jefe. Como dijo Héctor, si yo solo me concentro en lo energético, nunca voy a mejorar la relación. Nunca voy a aprender nada yo, nunca va a aprender algo mi jefe. Es más, puedo arruinarme parte de mi vida porque contengo la expresión emocional durante un tiempo suficiente para que me termine haciendo daño por lo largo. Porque acá hay dos aspectos donde algo te puede hacer daño, ¿no? Lo que contó Héctor, pasa algo muy fuerte, una frase desafortunada, un disgusto muy grande, y ya tenés un síntoma instalado o algún tipo de daño físico. El otro escenario sería que soportás una situación durante 10 años, sin recurrir a un terapeuta, sin aprender lo que estamos aprendiendo, sin hacer nada, sin leer un libro, sin hablar con nadie. Entonces, esa persona que acumuló 10 años de malestar emocional, es imposible que no pague un precio. Es imposible. Es como decir, ¿sabés que hace acá 50 grados y yo no sudo nunca? Si no sudás, hay algo que anda mal. Porque el organismo necesita sudar. Hay personas excepcionales que no sudan bien, pero siempre van a tener algún problema. Y esto es parecido. Yo puedo acumular cierta capacidad de enojo sin que me haga daño. Hasta que logro ventilarla en un gimnasio y haciendo terapia o charlando o aprendiendo inteligencia emocional y la reciclo. Un término también que podría ser ecológico para lo que estamos hablando es yo reciclo esa energía a través de un reaprendizaje. César nos habló de un proceso terapéutico. Siempre es un proceso terapéutico. Lo que hacemos acá también es terapéutico. No tenemos los títulos, no podemos ser, ejercer profesiones que están matriculadas y demás, que por suerte están reguladas. Pero no podemos negar que algo es tóxico o terapéutico. Entonces, si acá nos estuviéramos peleando a los gritos, nadie puede salir y decir, ¿qué terapéutico fue la charla una vez? No, salimos, ¿por qué se dice hacerse mala sangre? ¿Por qué nuestros padres y abuelos decían hacerse mala sangre? Intuitivamente, sabían que esa sangre que estaba circulando bajo estado de alto conflicto o enojo, no era la sangre buena, no era la sangre oxigenada, normal, en un momento de placer o un momento de paz.
un momento de conflicto, que son inevitables en la vida. Pero cuando no nos quedamos solo en lo energético y vamos al significado, sabemos salir airosos de esas situaciones, pagando el término económico, si me permite la expresión, sería la inteligencia emocional, es el principio general que te permite pagar el menor costo emocional posible en todas las situaciones de tu vida. Es como aprender economía, microeconomía, ¿no? Macroeconomía sería cómo manejar un país eficientemente. Microeconomía, cómo me manejo yo con mi familia para ahorrar, hacer al revés del proceso que contó Héctor en su mail, me endeudo para guardar las apariencias que tengo el mejor carro, la mejor casa, y luego financieramente estoy muy mal, muy complicado, y voy camino a la quiebra. Bueno, esto económicamente sería, yo aprendo principios de microeconomía, y aunque tengo gastos y tengo problemas económicos y gastos imprevistos, yo mantengo la salud económica en mi casa. Bueno, la inteligencia emocional sería el paralelo a la educación económica o financiera. Yo aprendo principios, incorporo técnicas, herramientas en mi vida que me hacen transitar los mismos problemas de siempre, pero voy saliendo de otra manera. Y a la vez voy haciendo un poco de medicina preventiva. En otros términos, a veces logro no entrar en conflictos en los que estaba acostumbrado a entrar. Que es otra maravilla que te puede permitir el proceso terapéutico, como que contó César. Es decir, aprendés a través de la terapia a evitar el conflicto que ya tenés medio fijo, o por temperamento, o por contexto, o por situación económica, o por todo junto. Entonces, se entendió la importancia de esto, iría en un rotafolio, ¿no? Yo lo saco del PowerPoint, lo muestro y lo debatimos como lo debatimos recién, para que la gente salga de lo pasivo de ver una pantalla de PowerPoint y se lo anote y le quede registrado en su conciencia. Y además de trabajar sobre la energía, vamos a trabajar sobre el significado de cada emoción. Y acá nos adelantamos un poquito a la autoconciencia, ¿no? Ya la etiqueta, ustedes se encuentran conmigo en un bar, me ven raro, ¿qué te pasa? A ver, estoy furioso. Yo ya digo, estoy furioso, es una etiqueta. ¿Quién me comenta por qué deberíamos ser cuidados? Vamos a adelantar un poquitito, ¿no? Lo vi como se conecta de lleno. ¿Quién me comenta a mí si tiene o no tiene importancia la etiqueta que yo le ponga a una emoción? ¿En qué sentido tiene importancia? ¿Quién quiere exponer este aspecto? ¿Es importante la etiqueta que le voy a poner a una emoción o no es tan importante? Bueno, simplemente suena como una palabra, ¿no? ¿Qué importa si estoy curioso, si estoy enojado, si tengo ira o estoy, no sé, ¿cuántas más podemos decir? Ira, venganza, furioso, enojado. ¿Cambia mucho eso? ¿Molesto? Si digo estoy molesto, suena distinto, ¿no? Rodrigo, ¿cómo lo ves? Rodrigo tenía ganas de hablar, le vi ahí un poquito de... Porque cuando ya lo tienes etiquetado, vamos a decirlo así, como que no es tan nuevo ese sentimiento que tienes no, estoy enojado con mi hijo, con mi jefe, con quien sea, pero como que ya lo traías de antes y lo vienes etiquetando y es algo que te empezó... Es un poquito obsesivo así, que sigues pensando en eso, y lo etiquetas, ¿no? Y cuando llegas, porque dice, y yo lo he experimentado y yo lo he visto en mí y en otras personas, que cuando llegas con los amigos, llegas bueno, son amigos también, con hermanos, con la gente, y te pones a platicar con ellos, y bueno, empiezas platicando cualquier tópico, ay, viste cómo quedó el juego de fútbol de ayer, no, sí, son cosas así rápidas, vanas, que platica uno, ¿no?
pero llega un momento en que una de las personas empieza a hablar de algo, a lo mejor y no está ni tan conectado a los temas, y empieza a hablar de algo, no, fíjate los jóvenes ahora cómo están, y todo, fíjate que mi hijo hizo esto, o mi marido, o el jefe, pero cuando esa persona empieza a hablar de ese tema, hay que ponerle atención, porque esa persona es algo que trae como un sentimiento y es un pensamiento, y le vienen las ideas y habla, la gente habla de lo que está ocurriendo en la cabeza, que es más recurrente, ¿no? Y dices, eso es un problema para esa persona, ¿no? Porque de repente salen las personas con esos temas, y el tema que abordan las personas, te das cuenta luego que son los problemas que trae. Pues este trae problemas con los hijos, este trae problemas con fulano, esto trae de esto, de lo otro. Y te digo, esas emociones, como hemos visto ahí en otros, con otros autores y todo, llega todo por los sentidos, vuelca una emoción, y las emociones se vuelven sentimientos, se quedan alojados, ¿no? Y esos son los que hay que empezar hay que modificar con la inteligencia emocional, porque no es únicamente si ahorita te conectan y te ponen en la cabeza todo lo de inteligencia emocional, y eres así como dices, pues eres tienes una super inteligencia emocional en 20 minutos. Están los factores nuevos que están llegando, pero tienes los factores que ni te das cuenta que son desde que tenías uso de razón, desde que tenías 4 años o 5, ¿no? Y todo eso son sentimientos, fueron emociones, y fueron las vivencias que tuviste que se alojaron y todo, y se me hace, o sea, no sé, muy, muy complejo. Me alegro. Bienvenida a la complejidad. ¿Qué acaba de enseñarnos Rodrigo a nosotros? Que una etiqueta, digamos que en cierto sentido es imprescindible. Si yo a un amigo lo veo raro y le digo, ¿qué te pasa? Y me contesta, no sé, ¿Qué te pasa? estoy limitado para ayudarlo. Bienvenida a una etiqueta. Una etiqueta es como un diagnóstico médico, es como el título de un libro, es orientativo. O sea, miren si no pudiéramos etiquetar las emociones. Estaríamos en el horno, decimos en Argentina, no sé si hay una expresión mexicana, estar en problemas muy serios. Estamos en el horno, decimos en Argentina, si no podemos una etiqueta, pero a la vez, y ahora vamos a ver un video para cerrar que va a ilustrar este tema, a la vez es un arma muy delicada, extremadamente delicada, así como al principio me permite acercarme a lo que siento, como dijo Rodrigo, ¿qué pasa si esa etiqueta es tan poco precisa o tiene tan poca precisión, para que se entienda bien, que llamo enojo a un pequeño conflicto que tuve con mi jefe? También llamo enojo a una situación que vengo arrastrando hace 3 años con mi esposa. Y hay un abismo entre una emoción y otra. ¿Están de acuerdo con esto? La palabra es la misma, pero resulta que una cosa es un enojo que dura una tarde y muy puntual, y otra es lo que creo haberte entendido, Rodrigo, que es aquello que se vuelve un foco de preocupación en mi vida o un rasgo de mi personalidad. Lo que a mí me enoja es la injusticia de tal cosa, y yo tengo una obsesión con eso, o estoy muy vulnerable con eso, o soy muy sensible con eso, y en realidad tengo que trabajarlo a fondo, pero resulta que la primera palabra que surge es la misma para situaciones muy distintas. Entonces, para cerrar, viene bien, yo no sé si tienen a mano Héctor y Alan, no sé, se bajaron los videos que estaban en Dropbox.
Sería bueno para cerrar que veamos un video que es el programa de Punset, donde él hace una introducción muy interesante. ¿Para qué sirven las emociones? Se tituló ese programa que fue emitido en España hace unos años. A ver si lo ubican, me van diciendo si lo ubican todos. ¿Para qué sirven las emociones? Presentación, dice abajo. Yo lo voy a poner un segundo aquí porque por ahí podemos adelantar 40 segundos, porque este programa justo tenía una presentación un poquito larga con la musiquita y demás. Yo les voy a decir, si ya lo pueden abrir, por ahí nos podemos saltear 40 segundos, creo. Abel, se llama sí. ¿Para qué sirven las emociones? Exacto. Ah, ok. Ponlo ya, sí, 40 segundos ya. Y los primeros 20 segundos. Después, al segundo 21 empieza a hablar Punset. Sí, creo que dura 2 o 3 minutos nada más el video. Héctor, ¿lo has podido ubicar? No lo ubiqué, pero aquí lo anoté, yo después lo busco. Ah, ok. Conocillo. Bueno, perfecto. Alan, no sé si lo pudiste ubicar. La sugerencia va a ser, los que no están en grupo, ¿no? Que se armen carpetas, por supuesto, en sus dispositivos y desde ahí los van abriendo. Bueno, aquí ya lo estoy viendo. Había que prohibirlas, ni hablar de ellas. Lo importante era la lógica y la razón. Las imágenes de la felicidad, de las emociones, lo distorsionaban todo. Y ahora resulta que la ciencia nos dice exactamente lo contrario. Sin emociones no se puede sobrevivir. Las emociones están al comienzo y al final de cada proyecto. Es muy malo dejarse controlar por las emociones, pero es peor no tener emociones. ¿Es posible enfrentarse con tranquilidad a una bestia que está a punto de atacarnos? A menos que uno sea domador profesional, sentir miedo es inevitable y necesario. A lo largo de muchos siglos hemos creído que las emociones eran obstáculos. Filósofos clásicos e investigadores académicos popularizaron la idea de que las emociones son inútiles o que entorpecen nuestra vida y nos impiden ser racionales. Hoy sabemos que este punto de vista es erróneo. Somos seres emocionales, incluso mucho antes de que el Homo fuese sapiens. Las emociones para responder Cierren el micrófono, por favor. El miedo, por ejemplo, tonifica nuestros músculos para correr con más fuerza y enfoca nuestra mente solo hacia la fuente del peligro o hacia las posibles vías de escape, excluyendo todo lo demás. La alegría ante un hecho positivo nos condiciona a intentar repetir esa situación favorable en el futuro. Y la repugnancia nos impide comer alimentos en putrefacción por más que estemos famélicos, evitando así una infección. Las emociones afectan nuestra manera de ver y pensar el mundo, pero ¿lo hacen negativamente? Está demostrado que las emociones influyen en la atención, en la memoria y en el razonamiento lógico. Veamos cómo. Suele decirse que las emociones nos distraen. Sin embargo, su efecto es justo el contrario. Las emociones nos apartan de un pensamiento determinado solo para hacernos prestar atención a otro que emerge como más importante. Nuestro cerebro no está hecho para recordar el 100% de lo que se le presenta. En este caso, las emociones intervienen en la memoria como un criterio excelente para determinar qué datos recordar.
Creemos que las emociones son perjudiciales a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algunas decisiones podrían tornarse en disquisiciones eternas. En estos casos, resulta más eficaz que intervengan las emociones para poder ser expeditivos. Un ser como el Capitán Spock de la serie Star Trek, muy inteligente pero carente de emociones, solo puede existir en la ficción. De hecho, la selección natural lo habría eliminado mucho antes de llegar a las naves espaciales. Hoy en día ya no convivimos con fieras salvajes, pero estamos habituados a coches que parecen conducidos por bestias. Necesitamos emociones no solo para sobrevivir al tránsito de la ciudad, sino también para tomar ciertas decisiones de manera eficaz, para comunicarnos y comprender a otras personas, y en definitiva, para asegurar la transmisión de nuestros genes. Bueno, perdón, me parece que uno de los que usaba el micrófono era yo. Lo puse muy bajito, pensé que no se iba a escuchar. Para la próxima que tener en cuenta. Quería, porque quiero como vivenciar con ustedes los videos. Lo quiero poner en paralelo y refrescarlo en mi conciencia. Bueno, dejamos abiertos dos temas importantes para el jueves. Millones de años de evolución del sistema emocional primitivo de los animales hasta el sistema complejo que tenemos nosotros. Sobre el final, el locutor del programa de Punset, que hace una síntesis muy interesante, dice que las emociones nos llevan a tomar decisiones. Entonces, estamos a las puertas de un debate muy importante, que lo abriremos el jueves que viene. ¿Cómo ve cada uno de nosotros la relación entre emociones y toma de decisiones? No, para no complicarnos o abrumarnos, no tomaremos un caso como el de Héctor, que contó, lo dejaremos para el final ese tipo de casos, porque eso es muy difícil de poder explicar qué se hace en una situación tan inesperada y tan impactante como la que contó Héctor. Tratemos de visualizar por ahora situaciones complejas, pero menos limítrofes, como ser conflictos de pareja, conflictos en el trabajo, angustias por el futuro, incertidumbres, estrés laboral, o sea, cosas que podamos compartir mucho grupalmente. ¿Y qué cree cada uno de nosotros que pasa entre las decisiones que tomamos en la vida y cuánto influyen nuestras emociones y sentimientos, que después lo distinguiremos más adelante? Por ahora usamos la palabra emociones nada más. ¿Cuánto cree cada uno de nosotros que influye en esas decisiones? ¿Y qué implica eso? Si les parece bien, si les parece mal. O sea, cada uno, me gustaría que haga una breve exposición el próximo jueves. Cada uno de ustedes se prepare mentalmente para hacer una breve exposición, que no haya nadie excluido del grupo, todos tenemos que participar. Yo daré mi testimonio, Rodrigo el suyo, Rafa el suyo, Héctor, todos compartamos con el grupo cuál es la vivencia actual, real, entre emociones que experimento a diario y las tomas de decisiones que se van produciendo y qué relación hay entre esos aspectos. Así que bueno, queda planteado por ahí les escribo un mail para dejarlo por escrito de la mejor manera posible. Esto que siempre escribirlo, meditarlo y reflexionarlo facilita que nos pongamos de acuerdo cuál era la pregunta. Les voy a mandar un mail con el planteo. Y cada uno de nosotros, yo incluido, va a exponer su realidad actual. ¿Les parece bien? Sí. Como un ejercicio vivencial para el jueves. Héctor, ¿querías comentar algo? Sí. A ver, a lo mejor podría hacer un ejercicio ahí con Noé, porque tu imagen es perfecta, ¿sí? Tal vez pudieras poner atrás de ti un rotafolio o algo y te pudieras parar y pudieras escribir y... ¿Qué hacer? Creo
Está bueno, es una buena idea. Y sí, se ve bien, incluso se alcanza a ver parte del cuadro que tú tienes atrás. Claro. Rotaform. Sí. Utilizando tal vez negro y rojo. Es buena la idea. Es decir, voy a poner la PC a más distancia y voy a dejar un espacio. Vamos a experimentarlo por lo menos, vamos a probarlo. Yo creo que atrás de ti, cuando te pares, cuando estés haciendo, yo creo que se vería perfecto el rotafolio. Me parece que más que pararme, en principio probaría sentado. Bueno, sí, también, a un lado. Me parece que me iría mucho de plano, pero experimentamos. Rotafolio está acá. Acá. Ah, no. Así que para la próxima implementamos esta idea genial de Héctor. Bueno, entonces, gente, nos vemos el jueves que viene. Formulo la pregunta por mail mañana. Gracias. Adiós. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Bye.